¿Qué significa eso? Este código de problema de diagnóstico, DTC, es un código genérico del tren motriz, lo que significa que se aplica a vehículos equipados con OBDI. Aunque genérico, los pasos de reparación específicos pueden variar según la marca, modelo. La bomba de combustible funciona con el relé de la bomba de combustible. Cuando el PCM, módulo de control del tren motriz, activa el relé de la bomba de combustible, se suministra voltaje a la bomba de combustible y presuriza el sistema de combustible. Algunos vehículos tienen una retroalimentación sobre el circuito de suministro de la bomba de combustible. Esto es simplemente un circuito empalmado en la alimentación de voltaje a la bomba de combustible. El empalme generalmente se encuentra cerca del PCM. El PCM monitorea este circuito de retroalimentación para garantizar que se envíe un voltaje adecuado a la bomba de combustible. A medida que activa el relé de la bomba de combustible, espera ver el voltaje de la batería en el circuito de retroalimentación. Si ve un voltaje demasiado bajo o ningún voltaje, puede establecer P0231. Síntomas. Los síntomas de un P0231 DTC pueden incluir no iniciar y detener. Fallar. Suministro inadecuado de combustible. Causas. Las causas potenciales de un código P0231 incluyen mala retransmisión FP, bomba de combustible. El roce del arnés provoca la apertura del circuito de suministro de la bomba de combustible. Conectores sueltos dañados. Abierto en circuito de retroalimentación. Fusible de la bomba de combustible quemado debido a corto a tierra. Nota: si no hay quejas de conducción y el código P0231 está almacenado, sospeche que está abierto en el circuito de retroalimentación entre el empalme y el PCM. Soluciones posibles. Para diagnosticar los circuitos de la bomba de combustible, no hay reemplazo para un buen diagrama de cableado. Intente localizar uno antes de intentar una reparación compleja. Si el vehículo arrancará y funcionará y no hay quejas de conducción, entonces sospeche una apertura en el circuito de retroalimentación entre el PCM y donde se empalma en el circuito de voltaje de suministro de la bomba de combustible. Repare según sea necesario. Si el vehículo no arranca o arranca y muere debido a la baja presión de combustible, revise el fusible de la bomba de combustible. Si está fundido, compruebe si hay un corto a masa en el circuito de suministro de voltaje de la bomba de combustible. Haga esto quitando el relé FP y luego verifique la resistencia entre el circuito de suministro de voltaje en el conector de la bomba de combustible y tierra. Si tiene poca resistencia que indique un corto a tierra, desconecte la bomba de combustible y verifique nuevamente. Si muestra resistencia alta o infinita después de desenchufar la bomba de combustible, reemplace la bomba de combustible en corto. Si la resistencia sigue siendo baja después de desenchufar la bomba de combustible, repare en corto en el circuito de suministro de voltaje FP. Si la verificación de resistencia muestra que el circuito de suministro de la bomba de combustible está bien, vuelva a verificar entre el fusible FP y el relé FP. Tiene que haber un corto en alguna parte. Verifique el roce del arnés de cableado en ciertas áreas. Repare según sea necesario. Si el fusible de la bomba de combustible no está fundido y el vehículo no arranca o arranca y se detiene debido a la baja presión de combustible, retire el fusible y verifique que haya voltaje en el fusible. Luego, compruebe que el voltaje viaja desde el fusible al relé FP reinstalando el fusible FP y verificado el voltaje de la batería en el relé FP. Si el fusible FP o el relé FP no reciben voltaje, la bomba de combustible no funcionará. Encuentra el abierto en el circuito y repara según sea necesario.
Si tanto el fusible FP como el relé FP tienen suficiente voltaje, retire el relé FP e instale un cable de puente con fusible para completar el circuito de suministro de voltaje FP. Generalmente lo hace saltando los terminales 30 y 87 en la mayoría de los relés. Verifique un diagrama de cableado para estar seguro. Si la bomba de combustible funciona, reemplace el relé FP defectuoso y vuelva a verificar. Si la bomba de combustible no funciona, verifique si hay voltaje presente con el puente conectado o girando la llave de encendido con el relé FP instalado en el conector de la bomba de combustible en el tanque de combustible. Si hay voltaje, verifique que el circuito de tierra esté intacto. Si ambos están bien, reemplace la bomba de combustible. Si no hay voltaje en la bomba de combustible con el cable puente instalado, repare abierto en el circuito de suministro de voltaje de la bomba de combustible.